Yo solía pensar que quizás algo andaba mal conmigo, que si sonreía más, hablaba menos, me esforzaba más. Él me querría. Quizás entonces me miraría como miraba a mis hermanos, con orgullo, con calidez. Pero no importaba lo que hiciera para él, seguía siendo invisible. Me llamo Lena, y durante la mayor parte de mi infancia fui solo ruido de fondo en mi propia familia. Mi padre Martín Cruz no era cruel en el sentido tradicional, no gritaba, no pegaba, no le hacía falta. Su silencio pesaba más que cualquier insulto. Cuando llegué a casa con puros dieces en quinto de primaria, apenas levantó la vista de su periódico. Pero cuando Diego, mi hermano mayor, pasó álgebra, después de haberla reprobado 2 veces, papá le dio una palmada en la espalda como si hubiera ganado un campeonato nacional. «Ese es mi muchacho», dijo. Yo tenía 10 años. Esa fue la primera vez que de verdad me di cuenta. Pero el momento que nunca olvidaré fue un día del padre. Me había pasado todo el sábado haciendo una tarjeta a mano. Le corté los bordes en ondas, dibujé estrellitas alrededor y hasta escribí un poema dentro. Trabajas tanto y sin descanso. Pero a mis ojos eres el mejor, te lo digo franco. Después de la cena con el corazón latiéndome a 1000, se la entregué con ambas manos. La tomó sin mirarme, murmuró un gracias y la dejó en la mesita de centro mientras seguía con los ojos clavados en el partido de las Chivas. 5 minutos después, Javier, mi hermano menor, entró campante con una taza de esas tiendas de todo por unos cuantos pesos. Decía, «Papá, Mombola 1». Papá la levantó como si fuera un trofeo, se rió y dijo, «Ahora este sí que es un regalo de verdad». Me quedé ahí parada con la tarjeta aún en la mano, mirándolos desde un rincón del salón. Seguí sonriendo, demasiado orgullosa, o quizás demasiado avergonzada para irme. Mi mamá me dio una palmadita suave en la espalda, susurró algo como, «No lo dice en serio». Pero yo sabía que no era así. Sí lo decía en serio, y eso dolía más que nada. Este era el ritmo de nuestra casa. Diego con sus goles, Javier con su labia, y yo escribía cuentos, hacía dibujos, me quedaba en mi cuarto, callada, ignorada, tratando de no ocupar demasiado espacio, tratando de no desear demasiado. Aprendí a hacerme chiquita antes de que nadie tuviera que decírmelo, a aplaudir a los demás y esconder mis propias manos. Esa noche me senté en mi cama, con la tarjeta en el regazo, la brillantina corrida por lágrimas que no dejé caer. Esa fue la noche en que me di cuenta de que el amor no era ciego. Simplemente elegía no verme. Diego era el atleta, Javier era el parlanchín. Y yo era la que rellenaba las jarras de agua y limpiaba lo que los demás dejaban. En nuestra casa el talento tenía un reflector encima, pero solo si se podía aplaudir desde las gradas o celebrar con cervezas. Diego parecía sacado de un póster del equipo universitario alto de hombros anchos, con un aire de campeón natural, que hacía que a papá se le iluminara la cara en cada partido de la escuela. Yo miraba desde las gradas con los pies fríos sobre el metal mientras papá gritaba a todo pulmón cada vez que Diego metía un gol. La forma en que lo miraba era como ver a un hombre saludar a un héroe. Luego estaba Javier, 2 años menor que yo, pero nacido con un pico de oro. Podía encantar a los vecinos, a los maestros, incluso al cajero de la gasolinera de la esquina. Papá lo llamaba el negociador nato, como si ya fuera un pez gordo de los negocios. Una vez Javier convenció a un maestro de que le diera una semana más para un proyecto que ni siquiera había empezado. Cuando papá se enteró, se rió tanto que casi se le cae la cerveza. «Ese es mi muchacho», dijo otra vez. Esa frase solía acostarme en la cama y repetirla en voz baja para mí, solo para ver cómo sonaría si fuera dirigida a mí. Yo no era floja.
Estudiaba, participaba en concursos de arte, incluso ayudé a Javier una vez, cuando se le olvidó cómo escribir una tesis. Le pedí a papá una vez solo un cuaderno de dibujo nuevo, no de alguna marca cara. Solo un bloc sencillo de papel grueso. No levantó la vista de su laptop. ¿Para qué?, dijo secamente. Lo vas a dejar a medias como todo lo demás. Sentí un nudo en el estómago. Yo no había dejado nada a medias, pero había aprendido a no volver a pedir. En la cena hablaban del próximo gran partido de Diego, de la última travesura o historia encantadora de Javier. Papá se inclinaba interesado, riendo. Cuando yo hablaba, era como si hubiera prendido la tele en medio de una conversación seria, una sonrisa apretada, un asentimiento educado. Y luego de vuelta a las estrellas del espectáculo. Esa noche me quedé mirando el techo durante horas, sin llorar, sin enojarme, solo, en silencio. Dejé de esperar que me viera y empecé a planear cómo hacer que no pudiera apartar la mirada. Para cuando me fui a la universidad, ya había perfeccionado el arte de desaparecer a plena vista. Mientras Diego celebraba su beca deportiva con una carne asada en el patio, y Javier estrenaba coche nuevo después de conseguir unas prácticas gracias a un compañero de golf de papá, yo metí mis cosas en una maleta de segunda mano y tomé un auto compartido a Ciudad de México, sin despedida, sin fotos, solo un seco "suerte muchacha" de papá mientras cerraba la puerta principal detrás de mí. Al principio la universidad era solo un lugar para existir en silencio. Me pegaba a las esquinas de los salones de clase, hacía malabares con 2 trabajos de medio tiempo y comí más sopas instantáneas de las que quisiera admitir. Pero en algún punto entre las clases y el agotamiento algo empezó a cambiar. Comenzó con un proyecto grupal que se fue al traste, la idea de una app de logística que todos abandonaron. Todos menos yo. Una noche tarde, volví a abrir los archivos en mi vieja laptop y empecé a bocetar las estructuras a mano. No sabía programar, ni siquiera sabía qué significaba UI, pero sabía cómo aprender, y sabía lo que se sentía ser ignorada, subestimada e invisible. Si podía construir algo para ayudar a gente como yo, pequeños empresarios, trabajadores independientes, aquellos sin reflectores quizás, importaría de una forma que nadie podría ignorar. Le puse nombre en voz baja, Conexiones. El nombre surgió de los márgenes de mi cuaderno de dibujo, donde siempre había trazado hilos invisibles conectándolo todo, silenciosos ocultos, pero sosteniéndolo todo unido. La primera versión falló. La segunda fue peor. Un mentor me dejó plantada después de 2 reuniones. Los inversionistas sonreían, asentían y jamás respondían los correos. Aprendí a programar sola con foros y YouTube. A las 2 de la madrugada arreglaba errores mientras tomaba café frío con sudaderas de segunda mano y presentaba mi idea en salones vacíos de centros estudiantiles. Nadie aplaudía, nadie vitoreaba. En casa la cara de Diego aparecía en las páginas deportivas locales. El LinkedIn de Javier explotaba con nuevos cargos. En mis redes vi a papá posando con ambos en una feria de negocios. En medio, abrazando a sus hijos, estaba el hombre que una vez me dijo que abandonaría todo lo que empezara. Apagué mi teléfono, agaché la cabeza y seguí trabajando. Ellos nunca vieron las noches en vela. Nunca vieron los fracasos. Nunca vieron el hambre que yo tenía. Pero un día lo verían todo. Sucedió de pura casualidad, como la mayoría de los puntos de inflexión. Estaba sentada al fondo de un espacio de coworking en el centro tomando un café rancio y tratando de mantenerme despierta durante una pequeña sesión de preguntas y respuestas con inversionistas. La mayoría de las propuestas eran predecibles apps de comida fitness con IA, tonterías de criptomonedas. Pero entonces alguien mencionó la infraestructura logística y paré la oreja.
Un panelista mayor de mirada aguda, con una voz que cortaba el aire, se inclinó hacia su micrófono. Estamos buscando discretamente adquirir pequeñas y medianas empresas de transporte regional, sistemas obsoletos directivos envejecidos, mucho potencial. Mencionó algunos nombres. Me quedé helada cuando escuché uno, Logística Cruz del Sur. Esa era la empresa de mi papá. La reconocí al instante. Había trabajado allí toda mi vida. Empezó en operaciones, escaló puestos, presumía de manejar el lugar como si fuera su propio reino. Recordaba haber escuchado llamadas telefónicas mientras crecía él, dando órdenes a gritos, diciéndole a la gente cómo se debían hacer las cosas. Pero también recordaba el estrés, las noches en vela, la forma en que maldecía los sistemas anticuados y los recortes de presupuesto. Y ahora estaban en el radar de alguien, una vulnerabilidad. Esa noche abrí mi laptop y empecé a investigar. Logística Cruz del Sur era una empresa de transporte mediana, con una columna vertebral digital en decadencia y directivos a punto de jubilarse. Exactamente el tipo de empresa que una startup podría absorber sin hacer mucho ruido, especialmente si llegaba a través de una empresa pantalla. Contacté a un inversionista discreto que había conocido meses atrás a alguien que creía en conexiones, pero necesitaba una prueba de poder. Le di la prueba. Formamos una sociedad holding bajo su nombre. Invertí todo lo que tenía, mis ahorros, mis primeros ingresos, mi sudor. Sabía que era arriesgado. También sabía que era personal. Un mes después me llamó con 3 palabras. Aceptaron la oferta. Me quedé mirando el techo de mi departamento durante un buen rato esa noche. El suave zumbido de mi calentador era el único sonido en la habitación. Mis manos temblaban mientras abría el correo electrónico, términos de compra, plan de transición, cronograma de incorporación. Era real. Hice clic en la última página, me desplacé hasta el espacio para la firma y escribí un nombre que no había usado desde los 14 años, Lena Ramírez. Firmé el contrato con un nombre diferente porque nunca les importó preguntar en quién me había convertido. Dejé de aparecer. Ni llamadas, ni cumpleaños, ni cenas de Navidad. Cuando mamá mandó un mensaje al chat familiar. Comida familiar el domingo a las 4. Traigan algo. Dejé el mensaje sin leer. Cuando Javier se comprometió, envié una felicitación educada y nada más. Nadie insistió. Nadie preguntó dónde estaba. Era más fácil así. Asumían que seguía flotando por ahí en segundo plano. Seguía siendo la callada. Seguía viendo qué onda con mi vida. En realidad estaba trabajando jornadas de 18 horas, en un cubículo prestado en un coworking al este de Ciudad de México. Comía en puestos de comida callejera, respondía correos en la lavandería y dormía con un cuaderno al lado porque mi cerebro no dejaba de bocetar arreglos para la plataforma a las 2 de la madrugada. Conexiones finalmente agarró vuelo. Una pequeña cadena de cafeterías la usó para optimizar sus entregas. Luego una florería. Luego una tienda de muebles de diseño. Un cliente se convirtió en 10. 10 en 50. Contraté a un desarrollador freelance, luego a un representante de cuentas de medio tiempo. Nuestra gráfica de ingresos se disparó lenta, pero segura. Una tarde después de firmar nuestro primer contrato de 5 cifras en euros, claro, entré a un concesionario. No para probar un coche, no para soñar despierta, para comprar. Pagué en efectivo una camioneta negra mate con asientos con calefacción y 0 kilómetros en el odómetro. El vendedor levantó una ceja cuando le entregué el cheque a nombre de Lena Ramírez. 2 semanas después, firmé el contrato de arrendamiento de una oficina con paredes de cristal en el centro. No era grande, solo 2 cuartos,
y vista a la calle, pero tenía mi nombre en el buzón. Me paré en medio, la primera noche, descalza el suelo polvoriento, las luces zumbando sobre mi cabeza, y me permití llorar exactamente 60 segundos. Luego volví al trabajo. Mis hermanos seguían publicando fotos. Javier con su prometida en Cancún, Diego, entrenando un equipo infantil como un héroe de barrio. Papá sonreía en cada foto, abrazándolos como si fueran trofeos. Ni una sola vez preguntaron qué estaba haciendo yo. Ni una sola vez notaron que me había ido. Eso es lo que pasa cuando eres invisible durante tanto tiempo. Cuando finalmente sales del cuadro, nadie nota que te fuiste. Pensaron que había desaparecido, pero estaba ascendiendo mucho más allá de su alcance. Comenzó con un mensaje de mamá en el chat familiar. Cena por el cumpleaños 60 de papá este domingo. Que cada quien traiga algo. Javier respondió con un emoji de pulgar arriba. Diego envió un emoji de bistec. Siguieron algunas bromas dispersas. Luego silencio. Me quedé mirando la pantalla un rato. Mi pulgar flotaba sobre el teclado, el corazón latiéndome más fuerte de lo que debería. Luego escribí 2 simples palabras: ahí estaré. Nadie respondió. El silencio ya no dolía. Ya no. Si acaso confirmaba lo que ya sabía, no me esperaban. Era un fantasma. Hasta que dejaba de serlo. La noche antes de la cena volví al concesionario, el mismo donde compré mi camioneta en silencio. Esta vez no iba por el coche, iba a recoger los documentos oficiales de propiedad impecables y firmados. Conexiones, operando bajo Consorcio Ramírez, había adquirido oficialmente Logística Cruz del Sur, la empresa de mi padre. Conduje a casa en silencio, los documentos sellados en un sobre negro descansando en el asiento del copiloto. Pesaba más de lo que debería, como si no solo llevara tinta y papel, sino cada noche que me ignoraron, cada insulto disfrazado de broma, cada «lo vas a dejar a medias», retumbando en mis huesos. Preparé mi ropa con cuidado esa noche, nada ostentoso, líneas limpias, cuello impecable. La confianza no estaba en la tela, sino en la postura. Por la mañana, guardé el sobre en mi bolso, las llaves en el bolsillo de mi abrigo y me detuve en la puerta. Esto no se trataba de venganza. Ni siquiera se trataba de hacer que se arrepintieran. Se trataba de mostrarles lo que nunca se molestaron en ver. Esto no era una reunión. Era un ajuste de cuentas. La casa se veía igual. El mismo camino de piedra, las mismas luces del porche parpadeando ligeramente, el mismo olor a carne demasiado cocida y a colonia que impregnaba las cenas familiares. Estacioné la camioneta lo suficientemente lejos calle abajo para que no la notaran de inmediato. Todavía no. Adentro las risas ya habían comenzado. Javier era el centro de atención en la cocina, imitando el acento de un compañero de trabajo, mientras Diego se partía de risa. Papá Martín estaba junto a la parrilla como un general en el campo de batalla, cerveza en mano, pecho inflado. Cuando crucé la puerta, la energía cambió lo suficiente como para notarlo. «Vaya», dijo Martín levantando una ceja. «Miren quién por fin se dignó a aparecer». Algunos saludos educados, un asentimiento de mamá. Sonreí tranquila y tomé asiento cerca del extremo de la larga mesa del comedor. Coloqué el sobre negro en mi regazo debajo de la servilleta. Nadie preguntó por él. La cena transcurrió como un guión que todos nos sabíamos de memoria. Javier habló de un ascenso. Diego compartió una victoria como entrenador. Papá aplaudía y reía radiante como un orgulloso patrocinador de la grandeza. El aire estaba cargado de costillas ahumadas y ego. Luego vino el brindis.
Martín se puso de pie levantando su copa. Por mis hijos, dijo sonriendo, por Diego, que sigue haciéndome sentir orgulloso dentro y fuera del campo, por Javier, cerrando tratos antes del almuerzo y encantando a la junta directiva para la cena. Chocaron sus copas. Luego me miró. Y por Lena, hizo una pausa para darle efecto dramático sonriendo, como si estuviera a punto de soltar un chiste. Todavía viendo cómo te va, ¿eh? Risas. Suaves al principio. Luego más fuertes. Incluso, mamá sonrió, aunque su sonrisa se desvaneció rápidamente cuando me miró. No pestañeé. No bajé la mirada. Simplemente dejé que el silencio me envolviera como una armadura. Porque en ese momento me di cuenta de algo. Él seguía pensando que yo era la misma chica que había ignorado, la misma hija invisible que suplicaba aprobación con tarjetas de brillantina y puros dieces. No tenía ni idea de quién estaba sentada a la mesa frente a él. Me levanté lentamente mis manos firmes mientras movía el sobre encima de mi plato, no para ser escuchada, sino para ser recordada. De hecho, te traje algo, dije colocando el sobre en la mesa frente a él. Las risas se apagaron. Javier se detuvo a medio sorbo. Diego levantó una ceja. Papá miró el sobre como si fuera un objeto desconocido. ¿Qué es esto? ¿Un currículum? Se rió entre dientes. No respondí. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta principal, dejando que el silencio me siguiera como una sombra. Desde la entrada de coches apreté el control remoto. Los faros de la camioneta se encendieron con fuerza elegante negra, imposible de ignorar. Me deslicé en el asiento del conductor, giré la llave lo suficiente para que el motor ronroneara y la metí lentamente en reversa hasta el centro de la entrada donde todos pudieran verla. Luego salí mis tacones resonando contra el concreto como signos de puntuación y volví a entrar al comedor con el llavero con el control en una mano. Pensé que decías que seguías viendo cómo te iba, murmuró Javier. Sonreí. Para ti, papá, dije simplemente colocando el llavero junto al sobre. ¡Feliz cumpleaños! Él bajó la vista confundido, luego miró por la ventana hacia el coche. Espera, ¿tú compraste eso? Preguntó Diego inclinándose hacia adelante. Papá tomó el sobre y comenzó a desdoblar los papeles que contenía. Su expresión no cambió al principio. Leyó por encima la primera página, luego la segunda. Entonces frunció el ceño. Sus labios se entreabrieron ligeramente. ¿Qué es esto?, preguntó sus ojos recorriendo la página. Logística Cruz del Sur. Crucé los brazos. Sigue leyendo. Javier se inclinó sobre su hombro. Es una broma. Diego se levantó. Espera esto, dice. Espera, no puede ser. Papá levantó la vista lentamente, su rostro había perdido su fanfarronería habitual. Esto dice que eres la nueva dueña principal de Logística Cruz del Sur. Sí, dije en voz baja. A través de un consorcio. Concretamos la adquisición la semana pasada. Pero, parpadeó. Ahí es donde trabajo. Asentí. Ya no. La habitación quedó en un silencio sepulcral, como si alguien hubiera succionado todo el aire. El único sonido era el suave zumbido de la luz del comedor. Construí conexiones desde cero. Adquirí Logística Cruz del Sur porque era vulnerable, mal administrada y estaba disponible. Una vez dijiste que lo dejaría a medias. No lo hice. Terminé. Diego abrió la boca para hablar, luego la cerró. Javier parecía como si hubiera tragado hielo.
Las manos de papá temblaban mientras dejaba los papeles sobre la mesa. «Ahora trabajas para mí», dije en voz baja. Técnicamente. No esperé una respuesta. No la necesitaba. Me di la vuelta, salí por la puerta principal y no miré atrás. No necesitaba su aprobación. Tenía algo mejor. Salí sin decir una palabra. Los gritos a mis espaldas eran solo ruido. La puerta principal se cerró de golpe detrás de mí, pero adentro el silencio se extendió como una soga al cuello. Martín se quedó congelado a la cabeza de la mesa, los documentos de propiedad temblando en sus manos. Sus labios se movían, pero no salía ningún sonido, solo el leve ritmo de la incredulidad. Diego fue el primero en hablar. Esto tiene que ser un error, ¿verdad? Javier se inclinó sobre el hombro de su padre, revisando la letra pequeña. «Es real», dijo con la voz hueca. «El nombre de la empresa, las firmas, la transferencia está hecha». Martín dejó caer los papeles sobre la mesa como si le quemaran. Ella no puede simplemente tomar el control», dijo con la voz quebrada. «Esa empresa es mía, yo la construí». «No», dijo Javier en voz baja. «Tú trabajabas ahí, no eras el dueño». Diego se hundió de nuevo en su silla con la mandíbula apretada. «Ahora ella es dueña de todo, Martín se miró las manos como si fueran de otra persona. Pero ella nunca fue seria, nunca quiso esto. Siempre estaba dibujando, escribiendo, perdiendo el tiempo. «Al parecer no», murmuró Javier. Martín levantó la vista lentamente, los bordes de su orgullo deshilachándose. «¿Por qué no lo supe? ¿Cómo pudo hacer todo esto sin que nosotros lo supiéramos?» Javier rió una risa corta y amarga. «Porque ninguno de nosotros preguntó nunca». Diego bajó la vista a su plato intacto. «No pidió ayuda. No necesitó permiso». La voz de Martín bajó a un susurro. «No preguntó. Simplemente lo tomó». Las palabras quedaron flotando ahí pesadas. Y entonces el peso de todo comenzó a derrumbarse. El reino de Martín, su orgullo, su reputación, el legado cuidadosamente esculpido, que pensó que legaría a sus hijos, había sido discretamente comprado, sellado y entregado por la hija que apenas reconocía, la que había llamado perdedora, la que nunca luchó por ser el centro de atención porque estaba demasiado ocupada construyendo el escenario. Los hermanos se miraron entre sí, luego de nuevo hacia la puerta por la que yo había salido. Por primera vez en sus vidas, no miraban a través de mí, me miraban hacia arriba. A la mañana siguiente, la luz del sol se derramaba a través de los altos ventanales de mi oficina en el centro. El aire estaba quieto, limpio, intacto, igual que mi vida ahora. Desbloqueé la puerta de cristal, entré y caminé sobre el suelo de cemento pulido. Mis tacones resonaban suavemente firmes y seguros. Acababan de instalar la placa con el nombre junto a la entrada, Lena Ramírez, directora general, no Cruz. No el apellido que me recordaba las cenas de cumpleaños donde era invisible. No el apellido que salía tan fácilmente de sus labios cuando elogiaban a Diego o a Javier. Este nombre era mío. Elegido. Ganado. Caminé hasta mi escritorio, dejé mi teléfono y exhalé. Ni llamadas perdidas, ni mensajes de mi padre, ni siquiera de mis hermanos. Probablemente seguían sentados entre las ruinas silenciosas de la noche anterior, tratando de entender cómo la chica que ignoraron había reescrito el guión sin avisarles. Solía soñar con ese momento, mi padre llamando para disculparse mis hermanos, admitiendo que estaban equivocados. Pero la verdad ya no lo necesitaba. No necesitaba su validación.
No necesitaba sus palabras, porque ahora tenía mi voz. Y era más fuerte en el silencio que la de ellos jamás lo fue en el ruido. La gente dice que la venganza es dulce, pero lo que sentí no fue venganza, fue libertad. Esa clase de paz que llega cuando dejas de pedir que te vean y empiezas a vivir como si nunca hubieras sido invisible para empezar. Todo lo que había construido. Conexiones, la adquisición, la camioneta negra estacionada afuera, no era para ellos. Era para la niña que solía ser. La que se quedaba callada en la mesa, la que aferraba tarjetas con brillantina, que nadie leía, la que lloraba a puerta cerrada, porque no podía entender por qué el amor se sentía tan lejano. Ella merecía esta vida. Ella merecía ganar. Miré por la ventana, viendo despertar la ciudad, y no sentí más que claridad. No les quité su trono. Construí el mío propio. Y nunca miré atrás. ¿Alguna vez te has sentido invisible en tu propia familia? Si esta historia te llegó al corazón, suscríbete. Tenemos más historias como esta en camino.